Días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. Buenos días en este lunes 13 de abril. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a la audiencia de Sol. Buenos días a la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, a las teleaudiencias tanto del Canal 29 de Santiago de los Caballeros, que se incorpora a partir de las 9 de la mañana, y del Canal de 24 Santo Domingo TV, que también se incorpora a partir de las 9 de la mañana. Buenos días a todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, inmediatamente vamos a desarrollar los temas que tenemos en nuestra agenda en este lunes 13 de abril, después que ya pues hemos vivido la Pascua de Resurrección en el día de ayer y la culminación entonces de la Semana Mayor. Así es que vamos a ver entonces la situación del COVID-19 en la RD y la situación de, bueno, las secuelas de la pandemia en la RD y su panorama mundial. También vamos a ver la propuesta de Bill Gates para combatir la pandemia, la posposición de las elecciones y la necesidad de que se conozca el informe de la OEA sobre el colapso de las elecciones de febrero, que después hubo que repetir en marzo. Entonces, de inmediato, vamos con lo que es la panorámica que tenemos con el COVID-19 en la República Dominicana. Partimos de el último informe, que fue el que se ofreció en el día de ayer, y entonces ayer teníamos 2.967 casos confirmados en la República Dominicana. Tenemos 173 personas fallecidas. 173 personas fallecidas. Ese es su número para reflexionar. Y tenemos 131 personas recuperadas. Entonces, 6.308 personas descartadas. Estamos hablando de un universo de unas 10.000 pruebas. Y esa es la situación que tenemos hasta ahora en la República Dominicana. Vuelvo a las 173 personas fallecidas, porque aunque todavía aquí hay personas que se resisten a ver la seriedad de esta amenaza que en 100 días ha cambiado al mundo y ha impactado a todo el globo, hay gente que se resisten, que se toman todavía a chis de esto, que desafían las medidas de protección para sí misma, que se han ido adoptando, que se rebelan contra la autoridad. ¿Por qué? Porque en principio se tenía la percepción de que este era un virus que solamente estaba atacando a las personas de alta posición social. Y la verdad es que este virus no discrimina. Es cierto que empezó por ahí, pero fíjense que tenemos a 173 muertos y en principio los muertos eran pocos y sabíamos los nombres de ellos. Y se trataban de personalidades que inmediatamente por la trascendencia, pues se hablaba más de ellos que incluso de la cantidad de casos de fallecimiento. Hoy no, hoy estamos hablando
del número. Lo más importante es el número. ¿Qué quiere decir esto? Lamentablemente, que la mayoría de estos muertos, por ejemplo, de estos 38 muertos que se produjeron de sábado a domingo en 24 horas, pues son personas comunes y corrientes. Es decir, personas que no comunes y corrientes, pueden ser personas destacadas en cualquier área, pero no tan conocidas. No tan conocidas. ¿Qué quiere decir eso? Que esto va a todas partes, que es un virus que está circulando en la población y que si seguimos con esos actos de indisciplina, de creer que nada va a pasar, que todo da igual, que vamos a desafiar, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer aquello, pues lamentablemente, señores, así como contamos 38 muertos en 24 horas, podemos amanecer un día contando los por ciento los muertos. Si seguimos realmente con esa conducta desafiante. Yo sé que la inmensa mayoría de la población ha asumido esto con seriedad, se ha recogido, se ha sacrificado. Esto supone un gran sacrificio económico para todos porque es la paralización de toda la actividad económica, es el cierre de todos los negocios, es la desaparición de los clientes. Entonces, esto es un sacrificio muy serio, pero tenemos que seguir dando la batalla. Tenemos que seguir dando la batalla. Entonces, bueno, hay algunos acontecimientos que queremos ponderar. Quiero pues destacar lo que ocurrió en el día de ayer en el mercado de Villa Consuelo, donde el alcalde David Collado pues dejó instalado un túnel sanitizante, un túnel para la desinfección de cualquier bacteria o virus a las personas que concurren al mercado de Villa Consuelo. Esto es muy importante porque el alcalde David Collado le quedan apenas 12 días para dejar sus funciones, pero no ha cometido la irresponsabilidad de cruzarse de brazos porque ya él se va, sino que ha estado trabajando para presentar soluciones a esta situación. Y es importante además porque esta es una colaboración público-privada. Este túnel sanitizante que vemos ahí en el mercado de Villa Consuelo, pues es el producto de una donación de empresas privadas, de personas del sector privado. Ahí está, por ejemplo, el grupo de la Sociedad Industrial Dominicana. Ahí está el grupo RICE, Unity Capital. Está también, pues, la oficina privada de Juan Vicini, que hicieron esa donación. David Collado tiene una valoración que está en el ranking, está por encima del 85%. Su valoración para la conclusión de su cargo como alcalde. Es decir, es un hombre que se va por la puerta grandísima de la alcaldía del Distrito Nacional y fíjense cómo lo hace, trabajando para presentar soluciones a la gente. Esta iniciativa, yo creo que los dueños los operadores de las grandes plazas comerciales en la República Dominicana deberían implementarla. Deberían implementarla porque esto nos permite en el futuro reactivar la actividad económica con mayor garantía. A la entrada de cualquier centro comercial importante, donde concurren miles de personas, debería estar instalado un túnel sanitizante, y desde luego que eso ellos lo pueden hacer como parte de
de la inversión y del compromiso de cada una de esas empresas con sus clientes, porque pronto tendremos que ir a una reactivación paulatina de la vida económica. Así que nuestras felicitaciones al alcalde David Collado. Entonces, entre una cosa y la otra, siguen también otras informaciones positivas. Ayer llegaron 49 dominicanos que estaban en Curazao, estaban en Aruba y en Curazao. Y ayer anunció el canciller su llegada de estos 49 dominicanos a la República Dominicana. Desde luego van al proceso de cuarentena, etcétera, pero fueron rescatados, traídos a su país por gestiones de las autoridades dominicanas, y esto se produjo en el día de ayer. Este caso no tiene que ver con el COVID-19, pero es una tragedia lamentable dentro de esta pandemia, que fue el feminicidio contra la profesora de San Juan, Ángela Mureta, que ella apareció tirada debajo de un puente por ahí, en la carretera de Asua y San Juan. Indiscutiblemente que el principal sospechoso es su ex esposo, que después emprendió la fuga. Cuando fue apresado, entonces intentó quitarse la vida. Es evidente entonces que ahí no hay duda de que fue él realmente quien produjo la muerte de su expareja. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa? Tenemos entonces que las organizaciones, la OPE, y esto está dentro del marco de la crisis que se ha dado con el coronavirus, la OPE ayer llegó a un acuerdo. Lo importante de ese acuerdo es que Estados Unidos, pues para eso pudo imponer su capacidad mediadora, pudo imponer su liderazgo, y así como lo pudo imponer en eso, debe imponerlo en otra cosa. Imponerlo estamos hablando sin fuerzas militares, sino con el diálogo, porque fue clave. Donald Trump, este acuerdo petrolero es un acuerdo de Donald Trump, porque fue el presidente Trump el que habló con el presidente Vladimir Putin. Fue el presidente Trump el que habló con el rey, el príncipe de Arabia Saudita. Fue el presidente Trump que incluso habló con López Obrador, que México estaba resistido a cumplir con la parte que le tocaba. Incluso se había comprometido con una parte mínima. Cuando Donald Trump llamó a López Obrador y le preguntó, López Obrador entonces también entró en razón y aumentó su colaboración. En definitiva, el acuerdo de la OPE más quiere decir los países que no son de la OPE, que forman parte de este acuerdo, pues van a una reducción de la producción de petróleo para que a partir del 1 de mayo volver a estabilizar los precios del petróleo para poder pues exportar sin pérdidas, como está ocurriendo ahora para todo el negocio petrolero. Es decir, van a una reducción por lo menos de un 10% de la producción mundial de petróleo, para provocar entonces una baja de la oferta, equilibrarla con la baja demanda, y entonces producir unos efectos en el precio del petróleo. Eso no es bueno para la gente, porque a la gente le gustan los precios bajos, pero resulta que a veces la gente cree que se beneficia de los precios bajos. Los precios bajos, cuando son producto de un desequilibrio económico, después traen consecuencias peores. Es igual que si estuviéramos consumiendo productos a muy bajo precio que están por debajo de lo que les cuestan a los agricultores. Mientras tanto, lo consumimos a bajo precio, quebramos a los agricultores y después no hay producto para seguir consumiendo, y entonces ahí sí nos vemos en un problema
real. Entonces, esto del equilibrio de los precios no hace daño realmente, aunque parezca que va hacia un encarecimiento. Entonces, bueno, hay otros temas importantes a nivel mundial con relación a la pandemia, que el panorama que tenemos hoy es que tenemos en el mundo 1.859.011 casos confirmados de COVID-19. De eso tenemos 114.979 fallecimientos. Y ya tenemos, gracias a Dios, 2.816.674 personas recuperadas. Ahora, ¿qué ocurre? Que España decidió ya a partir de hoy, pues, volver a cierta actividad económica. Hoy en España, 2 actividades no esenciales se reinician, aunque todas las demás continúan en lo que ellos llaman en hibernación. La actividad que hoy se reinicia es la actividad que tiene actividades, por ejemplo, la de la industria, la construcción y aquellas actividades que no pueden realizarse desde los hogares, de la gente que no puede trabajar desde su casa a través de la internet, a través de la telefonía, pues son actividades que hoy se reactivan en España. Hay contradicción con esto porque la parte sanitaria dice que no se le consultó la situación de España. Por ejemplo, hasta el día de ayer, España tenía 166.831 casos de COVID confirmados y tenía 17.209 fallecidos. Es cierto que España ha logrado una cierta estabilización de la curva, como la ha logrado Italia y pudiera estarla logrando Estados Unidos. Pero en esta situación, desde luego, que envuelve contradicción. No obstante, los gobiernos también ya empezarían a tomar en cuenta los efectos de la paralización económica. Entonces, ¿qué ha hecho España? Bueno, distribuir más de 1 millón de mascarillas en los lugares de transporte, establecer un protocolo para que estas actividades económicas se restablezcan, y vamos a ver cuáles son los resultados. Sabemos que también en el día de ayer, Wuhan volvió a la normalidad entre comillas. Estamos hablando de la provincia china donde se inició todo este asunto del coronavirus, que ayer restableció la normalidad. Normalidad entre comillas porque el mundo no vuelve a ser normal hasta que no aparezca una vacuna contra el COVID-19. Y no vuelve a ser normal porque el que haya controlado todos estos casos puede recibir en cualquier momento un rebrote de esos casos y volver a una situación de emergencia, porque lo único que puede evitar eso, además de los controles que se adopten, es la aparición de una vacuna. Pero está el mismo desafío en que no se puede mantener una cuarentena para siempre. Entonces, se ha vuelto a la actividad, a la normalidad, con muchísimas medidas de protección que dan un cambio radical a la forma en la que la gente vivía antes de que se presentara este brote de coronavirus. Italia, pues ayer, y qué paradoja, ayer celebra Italia el día que menos muertes ha tenido en las últimas 3 semanas desde que está en el pico de esta tragedia. Entonces, Italia está hablando ya de un cierto control del coronavirus, porque
en el día de ayer fue la menor cantidad de muertes que se haya producido después de esto, y los muertos pues son 600 y algo. Entonces vamos a ver. Por otra parte, bueno, vamos a leer, vamos a ver esta propuesta que está haciendo Bill Gates, muy interesante, porque resulta que Bill Gates y su esposa Melinda Gates, que tienen una fundación auspiciada por Microsoft, ellos tienen muchos años trabajando en el apoyo al descubrimiento de vacunas contra las influenza y contra otras pandemias que ha tenido la humanidad. Y ustedes saben que desde hace tiempo se venía advirtiendo que que venía una pandemia, no sabíamos de qué tipo, ni nadie se imaginó que iba a ser una cosa tan asoladora como la que hemos recibido. Entonces, él está planteando lo que se denomina una estrategia mundial contra el COVID-19. ¿En qué consiste la estrategia mundial que está promoviendo Bill Gates para enfrentar el COVID-19? Él dice lo siguiente. A lo largo de las últimas semanas he hablado con docenas de expertos sobre el COVID-19 y hay pruebas claras de que la enfermedad discrimina de diferentes maneras. Mata más a los ancianos que a los jóvenes, más a los hombres que a las mujeres y tiene un impacto desproporcionado sobre los pobres. Pero hay algo que no he encontrado ninguna prueba, y es que la enfermedad discrimine en función de nacionalidad. El virus le da igual las fronteras. Menciono esto, dice Bill Gates, él dice que al virus le da igual las fronteras. Menciono esto porque desde que el mundo detectó la presencia del patógeno, los gobiernos se han centrado en respuestas nacionales, preguntándose cómo pueden proteger a las personas que viven dentro de sus fronteras. Su reacción es comprensible, pero tratándose de un virus tan contagioso y extendido, los líderes tienen que reconocer también que mientras el COVID-19 siga presente en algún lugar, será un problema para todo el mundo. De momento, la enfermedad no ha atacado con fuerza a demasiados países de medios y bajos ingresos. No sabemos exactamente por qué, pero lo que sí sabemos es que acabará propagándose por ellos y que sin más ayuda es probable que el número de casos y cifras de muertos superen todo lo visto hasta ahora. Pensemos que la del COVID-19 ha desbordado a ciudades como Nueva York, cuando las cifras indican que un solo hospital de Manhattan tiene más camas de cuidados intensivos que la mayoría de los países africanos. Fíjese bien, un solo hospital de Manhattan tiene más camas de cuidados intensivos que la mayoría de los países africanos. Millones de personas podrían morir. No hace falta vivir en un país en desarrollo para que las consecuencias de todo ello sean motivo de preocupación. Aunque los países ricos consigan frenar el contagio en los próximos meses, la del COVID-19 podría rebrotar si la pandemia sigue siendo lo bastante aguda en otras zonas. Seguramente todo será cuestión de tiempo que una región del planeta vuelva a contagiar a la otra. Por eso necesitamos una estrategia mundial para luchar contra esta enfermedad.
Sus características seguramente irán cambiando a medida que evolucione la pandemia, pero hay al menos 3 medidas que los líderes mundiales, en particular los del G20, pueden tomar ya, dice Bill Gates. La primera es asegurarse de que los recursos mundiales para luchar contra la enfermedad estén distribuidos eficazmente. Me refiero a las mascarillas, a los guantes y a las pruebas. Esperamos que al final haya bastante de todos, pero mientras el suministro mundial sea limitado, tenemos que tomar decisiones inteligentes. Por desgracia, en estos momentos no siempre se está haciendo. Hay algunas cosas respecto a las cuales los líderes han empezado a ponerse de acuerdo, como por ejemplo que los sanitarios que están en primera línea sean los primeros a los que se le hagan las pruebas y tengan acceso prioritario a los equipos de protección individual. Pero piensen en las decisiones que están tomando a mayor escala. ¿Cómo se están distribuyendo las mascarillas y las pruebas en una comunidad o un país respecto al otro? La respuesta suele reducirse a esta preocupante cuestión: ¿quién es el mejor postor? Creo finalmente que el capitalismo, él dice, creo firmemente en el capitalismo, pero hay mercados que lisa y llanamente no funcionan bien en caso de pandemia, y de los suministros de emergencia es un ejemplo evidente. El sector privado tiene un papel importante que desempeñar, pero si la estrategia para combatir el COVID-19 deriva en una guerra de pujas entre países, la enfermedad matará a muchas personas. Tenemos que descubrir los recursos en función de la salud pública y las necesidades médicas. Mire, dejo este artículo tan interesante de Bill Gates aquí. En resumen, ¿qué es lo que Bill Gates está planteando? Miren, señores, esto no es un problema de una estrategia correcta y de muchos recursos para enfrentarlo en Estados Unidos o en Italia. Donde quiera que haya problema de COVID-19, es un problema del mundo, porque si yo lo erradico en Estados Unidos y pongo todos los recursos del mundo a erradicarlo en Estados Unidos, y en un rincón de África aparece una pandemia, una epidemia de COVID, eso hace que eso vuelva a Estados Unidos en cualquier momento y vuelve a todos los países del mundo. Es decir, lo que él está planteando, señores, no veamos esto como un problema local, que cada cual está enfrentando un problema local, que después que lo enfrente ya lo resolvió. El mundo no ha resuelto el problema del COVID hasta que haya COVID en cualquier parte, porque eso significa que está en el mundo. Y lo segundo, una cosa muy importante viniendo de Bill Gates, estamos hablando de que cuando él dice que él realmente cree firmemente en el capitalismo, pero él está planteando que en el caso de una epidemia no puede ser lo que tiene que ver, los utensilios, los productos, las medicinas, todo lo que tiene que ver con el enfrentamiento de esa pandemia, no puede estar, digamos, regulado por las leyes del mercado. Esto no puede ser que se entienda que el mercado, como ha entendido el liberalismo, que el mercado es un gran regulador, que el mercado se regula por sí mismo. No, dice Bill Gates, no. Ante una situación como esta, el mercado no se regula por sí mismo. El mercado tiene que regularlo el mundo. Y el mundo tiene que regularlo sobre la base de que no es verdad que porque yo tenga más recursos resolví el problema. Porque usted no ha resuelto el problema. Si hay uno que no tiene recursos y no lo ha podido resolver, usted tampoco lo ha resuelto. Es decir, que este es un llamado de mucho valor, que ojalá el liderazgo mundial lo tome en cuenta para poder articular estrategias de conjunto para enfrentar esta difícil situación que está viviendo el mundo. Entonces, no quiero finalizar sin reclamar que se ofrezcan los resultados de la investigación que hizo la OEA sobre el colapso de las elecciones presidenciales que se celebraron
en febrero. Esas elecciones colapsaron, se dispuso de una investigación. Es verdad que después nos ha llegado la pandemia, es verdad que después estamos priorizando en la pandemia, pero entre las prioridades que nosotros tenemos, porque el tema electoral es una prioridad en la República Dominicana, porque esta pandemia coincide con la finalización de un periodo y sería importante que no se cree un vacío que cree desestabilización. Entonces, el tema electoral sí es una prioridad. Es una prioridad. Ahora bien, no podemos embarcarnos en un nuevo proceso sin saber qué fue lo que pasó exactamente con el colapso de esas elecciones. Entonces, la OEA, independientemente de la situación que está viviendo el mundo, debe terminar su tarea y cumplir con su responsabilidad. Y el liderazgo político plenamente debe ponerse en eso, en reclamar ese informe para que se diga qué fue lo que pasó y las consecuencias de lo que pasó, pues se conozcan en resultados concretos, porque sería muy dañino para nuestra democracia que eso se quede así sin determinarse. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, desde luego que ya los partidos tienen que habilitar la mesa del diálogo. Tienen que habilitarla. Paralelamente con esta crisis, hay que habilitar la mesa del diálogo para buscar un acuerdo. Desde luego, esa mesa del diálogo tiene que encabezarla la Junta Central Electoral, que se auxilie del Consejo Económico y Social, que se auxilie de quien tenga que auxiliar para tomar la iniciativa que permita resolver ese tema. Y es un tema que no puede postergarse, que hay que ser responsable y establecerlo. Y con tiempo, hacer las consultas de lugar para el tema de orden constitucional, para que todo lo que se haga pues sujeto a lo que plantea nuestra Constitución y nuestras leyes. Yo creo que ese es un serio compromiso que tiene la democracia dominicana y en el que todos debemos realmente contribuir. Entonces nosotros vamos a la pausa y después continuamos con otros comentarios. Cambio y fuera.